iniciar, eh, vamos a tener teorías muy interesantes y el objetivo de esta clase es como debemos conocer, acercarnos al pensamiento de Pierre Bourdieu, en este caso una teoría muy criticada, pero también nos va a servir como ejemplo para cómo utilizamos las teorías y cómo las teorías nos permiten ver lo que nosotros estamos investigando con una perspectiva, ¿no? Cómo nos puede dar, cómo nos puede interpretar y también nos ayuda a aprender bueno, ¿quién es Pierre Bourdieu? Es un etnólogo, sociólogo y antropólogo. Ha sido un personaje, un teórico muy criticado. Sin embargo, me llama la atención porque en las últimas pruebas planeadas se ha usado esta teoría para poder interpretar los resultados. Y vamos a ver más adelante por qué. Bueno, ¿quién es Pierre Bourdieu, no? Él realizó estudios profundos sobre sobre la academia, el sistema de enseñanza y los estudiantes franceses. Nació en 1930 en un pequeño poblado francés, en los Pirineos Atlánticos franceses, y su padre era campesino y Pierre fue hijo único. La madre seguramente tenía una actividad parecida, ama de casa y también dedicándose al campo. Ahorita vamos a ver por qué es tan importante esta información en lo que hizo Pierre Bourdieu y en su teoría. Fue un alumno sobresaliente. Él llegó por recomendación de un maestro a la Escuela Normal Superior de París. Eso también es importante porque nos muestra, ¿no? Las características y que bueno, no fue algo, pues podríamos decir recurrente, porque tenemos el caso también de Albert Camus, que fue un gran escritor, premio Nobel de literatura, el que también él llegó a realizar estudios universitarios gracias al apoyo que recibió y el entusiasmo que tuvo un maestro de él en su vida. Y bueno, ahorita vamos a retomar también esta idea. El pensamiento de Bourdieu muestra una experiencia existencial dolorosa. Escribió: en tales instituciones, los jóvenes provincianos de izquierda y torpes se encuentran en un mundo que no es suyo. Un mundo de jóvenes burgueses brillantes, de correcto hablar, cultos, que manejan con soltura el lenguaje y la escritura. ¿Sí? Esto lo escribe Pierre Bourdieu porque, como habíamos visto, él vive en una población pequeña, en una comunidad rural, y aunque tiene
habilidades, aunque es un joven brillante como estudiante, pero entra a la universidad y se topa en una situación muy difícil y con una gran desigualdad para él. ¿Por qué? Porque lo que ven sus compañeros de la universidad, que algunos vienen de clases acomodadas, ricas, y la diferencia que él encuentra entre los estudiantes pobres y los estudiantes ricos es que los ricos tienen mayores habilidades para la escuela. Y esto es y por eso es que les comentaba que es importante el origen de Pierre Bourdieu, porque su misma situación lo hace pensar y ver qué es lo que está pasando con estas desigualdades que hay en los estudiantes. Entonces dice, en estos jóvenes se veía que tenían un lenguaje distinto, podían comunicarse de una manera adecuada, los temas se les hacían más fáciles, ellos podían hablar mejor, se desenvolvían de una manera más fácil, ¿no? Que a él y otro grupo de estudiantes a los que se les dificultaba más la escuela, ¿no? Pero esto observó que era por el origen que tenían como estudiantes. Bueno, dice, posteriormente, bueno, él empieza a analizar el lenguaje como un aspecto importante, dice, es un instrumento de poder simbólico con autoridad etnográfica. Es decir, que él estuvo ahí. Esta idea la retomo porque si ustedes recuerdan, al inicio de este curso, lo que vimos es que una de las características de la etnografía es que nadie puede hacer etnografía por nosotros. Es decir, que si nosotros vamos a hacer encuestas, entrevistas, llenar nuestro diario de campo, no podemos contratar a alguien para que lo haga. ¿Por qué? Porque lo difícil va a ser la interpretación. Lo difícil va a ser el que cuando yo estoy categorizando, ¿se acuerdan que fueron temas anteriores? Cuando estoy haciendo esta categorización, yo necesito entender el contexto de de cómo se escribió, de lo que hice, y eso me ayuda a categorizar de una manera adecuada. Entonces, eso es la autoridad etnográfica de la que nos habla Pierre Bourdieu, porque pues él vivió ahí, él estuvo ahí para decir y para tratar de entender y explicar qué es lo que pasa, y ahí desarrolla su teoría, ¿no? Él hace muchísimos estudios de diversos temas. Es muy interesante porque él se acerca a estudiar eso cotidiano que parecería que no tiene importancia, pero que después reveló lo importante que es para poder interpretar y para poder entender a la sociedad. Él, por ejemplo, estuvo en Argelia. Recordemos que Argelia fue una colonia francesa. Por lo tanto, bueno, había una gran influencia de la cultura francesa, y pues es una sociedad o es un pueblo muy diverso también. Entonces, él ahí hace estudios de diversos temas, ¿no? Ahora, lo que aquí voy a leer y quiero que se den cuenta es esta metodología que utiliza Pierre Bourdieu, que de alguna manera ustedes están haciendo, claro, no a nivel macro como él hizo, pero para que vean el trabajo etnográfico que se hace en investigaciones de gran envergadura, ¿no? Hizo entrevistas a profundidad, encuestas, observación participante, dibujó esbozos topográficos de viviendas, tomó más de 2000 fotografías, hizo centenares de descripciones de la forma de vestir, grabó conversaciones en lugares públicos, aunque este punto es muy controvertido porque las conversaciones las grabó escondidas, ¿no? Ahora sabemos que
ahora no está permitido eso, ¿no? Ustedes cuando van a grabar, ya sea una videograbación o solo el audio, deben pedir permiso a la persona para grabar y no se puede hacer a escondidas, ¿no? Porque es poco ético. También realizó reconstrucciones genealógicas del sistema de parentesco, recopiló rituales, copió datos sobre viviendas del organismo social de la vivienda, o sea, de una institución, una encuesta de consumo, de un reagrupamiento, y revisó la abundante literatura colonial del siglo XIX, del siglo XX. Es decir, realmente con lo que podemos ver acá, cuidó todos los detalles, buscó todas las fuentes posibles para poder entender lo que era para el estudio que él estaba haciendo. Aquí, por ejemplo, lo que me llama la atención y lo que quisiera destacar una encuesta de consumo. Es importante ver qué se consume, ¿no? ¿Cómo se consume? Alguien que también hizo un trabajo sobre el consumo muy interesante en los jóvenes es García Canclini, ya en épocas recientes, y tiene estudios etnográficos muy interesantes sobre cómo el consumo nos dice mucho de los jóvenes, ¿no? Y él lo ha hecho en ciudades como Argentina y como México, de donde, bueno, es interesante ver también esta relación de los consumos. Ese es un ejemplo, ¿no? De las fotografías que toma Pierre Bourdieu. Y bueno, es lo que, bueno, me hubiera gustado que pudieran comentar cómo los diversos elementos que podemos ver en la fotografía nos hablan de las actividades, nos hablan del contexto, bueno, nos pueden decir mucho, ¿no? De cómo hablamos. En este caso, como para entenderlo un poco mejor, es que veamos que la forma en que nosotros nos vestimos, pues nos dice, ¿no? Nos habla también de la identidad o de mucho de la personalidad de nosotros. Si ustedes vieron la película Ya no estoy aquí, es una película mexicana, de Fernando Frías. Es muy interesante porque en ella, por ejemplo, pueden ver cómo hay grupos de jóvenes que a través de la manera de vestir que ellos van adaptando, que causa burlas o agresiones en otros contextos, es importante en su contexto, en su comunidad, bueno, ya también fuera de ella, porque eso les da identidad, pero también eso habla de una forma de resistencia, ¿no? De cómo resistir al vandalismo y en la violencia que viven en sus comunidades, como la música, y también es otra idea del consumo, ¿no? Cómo adaptan la música también como una forma de identidad y de resistencia. Entonces, es interesante para ver cómo estos registros, que pueden parecer en vano, pero que nos dicen de los niños, ¿no? Entonces, habría que también hacer un registro de cómo llevan los niños el uniforme, de si llevan el uniforme, de si van peinados o no, ¿no? De las uñas, de si, de cómo las llevan tan cortas o largas. Nos pueden dar muchos indicios, ¿no? Pero bueno, no es con un solo registro, ¿no? Habría que ver a lo largo de varios registros para poder entender. Bueno, una idea central en Pierre Bourdieu es esta idea del homo académico, ¿sí? Él estudia, en lo que él encuentra es que las escuelas, las universidades, como aquí dice, se estudia el campo universitario como un espacio de lucha constante, de desigualdades,
de competencias y de formas de dominación institucionalizadas y por todos aceptadas y reproducidas, hasta identificar y analizar el momento donde se pone en riesgo la continuidad de los patrones institucionales dominantes, ¿sí? Entonces, esto va a ser bien importante para Bourdieu, porque encuentra que la forma en que se relacionan el origen va a ser determinante para estas formas de poder que hay en una universidad, ¿no? Y eso es lo que tendríamos que entender, que conocer para poder entender. Encuentra una serie de indicadores para entender el campo universitario y algunos son, vean, aquí vienen los conceptos claves para entender el pensamiento de Bourdieu. Si ustedes encuentran estudios que hablen sobre esos conceptos, bueno, eso es lo que nos permite identificar que se está analizando a través de la propuesta de Pierre Bourdieu, ¿no? Y bueno, señala que un elemento importante son las determinaciones sociales. ¿Qué son las determinaciones sociales? Son estas categorías: el capital económico, el capital social y político. Y ¿a qué se refiere ello? Que es todo esto que es heredado y de lo que nosotros traemos cuando llegamos, bueno, que nosotros traemos, ¿no? Es decir, que pesa la profesión de los padres, el prestigio social y el origen, ¿no? Estas relaciones sociales, bueno, también señala que pueden ser desinteresadas, pero también interesadas, ¿no? Que muchas veces inician como desinteresadas. Y habría que pensar, por ejemplo, cómo no es lo mismo estudiar en una escuela, pues, de las más caras de la ciudad a una escuela pobre de la ciudad. ¿Por qué? Porque en una escuela cara seguramente los compañeros que van a tener son hijos de políticos, hijos de empresarios, y que tienen otro tipo de consumos, otro tipo de capitales, que van a hacer que pues sea más fácil también posteriormente y bueno, no tan ahí mismo, ¿no? Mejores oportunidades de aprendizaje. ¿Por qué? Y vamos a poner varios ejemplos para poder entender un poco ello. Parecería un poco obvio y nosotros también lo vemos de esa manera y los padres también hablan de eso y buscan que sus hijos vayan a mejores universidades para que tengan mejores oportunidades. ¿Por qué? Porque los padres exigen que haya la calidad de la enseñanza de la universidad porque pues están pagando, ¿no? Por ello. Pero, por ejemplo, en el caso, si lo pensamos en el caso de Finlandia, donde la escuela es pública y donde ahí en las escuelas conviven hijos de gente muy rica con hijos de gente muy pobre, ¿cuál es la ventaja? Que los papás que tienen recursos económicos altos van a tratar de que la escuela tenga las mejores condiciones para la enseñanza para el aprendizaje de sus hijos. Por lo tanto, esto va a beneficiar al resto de los estudiantes, ¿sí? Y ese es un ejemplo, ¿no? En otro país. Pero también en el caso de México, pues aparte de que los padres exigen una mayor calidad educativa porque pues están pagando una educación privada, también todos los consumos o los capitales que llevan los chicos, bueno, les traen beneficios. El caso de una escuela, aquí en Puebla, tenían que hacer, por ejemplo, los jóvenes en secundaria, prácticas de lo que les gustaría hacer o los estudios profesionales que les gustaría hacer. Y entonces, bueno, la escuela lo que pide como apoyo para que estos chicos vayan a conocer y se acerquen a lo que ellos les gustaría hacer para poder orientarlos,
es que van a empresas donde los papás pues tienen algún cargo importante donde pues, se les facilita el poder entrar a una empresa o negocio u hospital, en fin, ¿no? Es decir, se abren más oportunidades para que puedan acceder a estos espacios. Eso por un lado. Entonces, el también que los chicos al conocer y al tener otro tipo de experiencias, bueno, eso las comparten y eso enriquecen también la visión educativa del resto, ¿no? Entonces, las relaciones importantes para el desempeño académico. Ahora, de las determinaciones académicas, el capital académico también entonces vemos la importancia de si es escuela pública o privada, si estas escuelas son nacionales o extranjeras, ¿no? Por eso es que, vean, es importante que ustedes describan el contexto de la escuela en donde se encuentra, porque, bueno, Bourdieu nos demostró que esto es importante para poder entender lo que sucede en la escuela. Ahora, el capital. ¿Qué es el capital? Porque Pierre Bourdieu habla mucho de diversos tipos de capitales, ¿no? El capital nos dice es todo aquello que es considerado valioso y este capital se puede acumular, pero también transmitir. Y no solo el económico, ¿no? También vamos a ver de otro tipo de capitales. Nos habla del capital social. Entonces, este conjunto de relaciones sociales, pues todos estos contactos, conocidos, parientes, amigos, ¿no? Habría que ver, por ejemplo, un ejemplo de cómo funciona este capital social. Si ustedes recuerdan, en diferentes periodos gubernamentales, quienes llegaban a las secretarías, bueno, las distintas secretarías como directores, pues habían sido compañeros de la universidad de los que fueron presidentes, ¿no? Que ahí cultivaron esas relaciones, habían estudiado algo similar y cuando llegan a un cargo público, pues atraen a todos estos amigos y eso, bueno, les facilita el acceso. En el caso de, entonces, bueno, perdón, entonces es importante y dice Pierre Bourdieu, eso pesa mucho, ¿no? Entonces, por eso llévense bien con sus compañeras porque cuando alguna encuentre un trabajo y necesiten en su trabajo a alguien, pues seguramente las va a recomendar por ser compañera, ¿no? Bueno, también nos habla del capital cultural. ¿Qué es el capital cultural? Dice que son los objetos culturales que puede adquirir una persona. Entonces, también, ¿a qué acceso tienen a este capital cultural en un grupo? Imagínense en una escuela privada donde los niños pueden viajar, donde los niños se van a campamentos de verano, a países como Alemania, como Estados Unidos, Japón, Canadá, en fin, no sé si bueno, creo que ustedes ya deben haber visto que eso es una actividad ya cada vez más común en las escuelas privadas, que cada verano les dan la oportunidad a que los estudiantes se vayan, ¿no? A convivir a otras escuelas, a campamentos en otros países donde pues ellos puedan elegir y van a convivir con niños de países de todas partes del mundo. Esto, bueno, eso es gracias al capital económico que tienen los papás, ¿no? Pero también vean, están heredando, les están transmitiendo un capital cultural en donde los niños van a tener otras experiencias por todas las habilidades que van a tener, que van a poder ganar los chicos, ¿no? Son habilidades sociales que les van a dar, pues, todo otro tipo de competencias y habilidades como son la seguridad, el de comunicación, el de resolver problemas, el, en fin, ¿no? Que bueno, eso esas habilidades, bueno, van a lograr o van a posibilitar un mejor desempeño
en los niños o en los jóvenes. Pero vean, aquí es bien interesante porque también nos habla de que hay bienes culturales que son consumibles y no. Y bueno, a lo mejor ustedes podrían decir, a ver, bueno, pero eso no quiere decir que porque alguien tenga dinero, eso significa que hay un mejor rendimiento académico o un éxito académico, porque a veces eso no se da. Y sí tienes razón, y eso lo explica Pierre Bourdieu con este consumo de los bienes culturales. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que yo pueda tener el capital económico para poder comprar, por ejemplo, una obra de arte, para poder hacer un viaje al extranjero, pero eso no significa que haya un consumo cultural. Es decir, que el ir a otro país, eso no me va a hacer más inteligente o no, o comprar un cuadro no me va a hacer entender el arte, ¿no? Para eso tengo que tener conocimientos para poder hacer esos consumos. O sea, yo podré tener esos cuadros, poder tener esos viajes, pero mi capital cultural es lo que me va a permitir consumir, ¿no? Por eso es que cuando señalaba y explicaba Bourdieu que es importante, o sea, que el éxito académico va a depender del capital cultural, quiere decir que, bueno, lo que se puede encontrar es que si los padres tienen una mayor, y sobre todo en la madre, ¿no? Que la madre, ¿por qué? Porque es quien se encarga generalmente de la educación de los niños, pero que si la madre tiene un mayor grado académico, también el aprovechamiento o el rendimiento académico de los estudiantes será mayor de quienes, al contrario, los padres tienen una escolaridad más baja. Pero bueno, aquí lo que me hubiera gustado es que preguntaran, a ver, pero no entonces Pierre Bourdieu se contradice con la propia teoría que propone, porque él viene de una comunidad rural, viene de una familia campesina, donde los padres, bueno, se dedican al campo, no tienen grados académicos, y sin embargo, él es uno de los teóricos más importantes que dio Francia. Y por eso señalé que estas características, porque otra característica que pudo hacer la diferencia con Pierre Bourdieu es que fue hijo único. Entonces, seguramente esto de él ser hijo único fue lo que posibilitó que los papás se concentraran en que él tuviera la mejor educación, porque le apostaron a que ello mejoraría su calidad de vida. ¿Sí? Probablemente hubiera sido distinto si hubieran sido 5 o 6 hijos, ¿no? No hubieran podido concentrar el que Pierre Bourdieu hubiera tenido esa oportunidad, pero además hay que pensar en el contexto. La educación en Francia es pública, por lo tanto, y se acuerdan que habíamos dicho que uno de sus maestros lo recomendó, o sea, es decir, que la escuela sí está dando igualdad de oportunidades a los estudiantes, ¿sí? La escuela sí posibilita que, a pesar de que vengas de un estrato pobre, en la escuela te va a dar esas oportunidades que el rico está teniendo para que tú puedas ascender. Desafortunadamente, los estudios recientes, que ustedes pueden consultar en línea por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, lo que han encontrado es que esta movilidad social que da la escuela en México está paralizada, ¿no? Que el ascensor que nos puede subir de estatus social se encuentra inamovible, y esto está en relación directa con el sistema político mexicano. O sea, no es lo mismo lo que está sucediendo en otros países donde la educación sí posibilita una mejora. En México no, ¿no? Y esto lo podemos ver antes. Bueno, ustedes son jóvenes, pero antes los papás decían, estudia para que te vaya bien. Y ahora, bueno, estudiar no garantiza que nos va a ir bien en la vida, ¿no? Y que nos va a dar una mejor calidad, desafortunadamente. Entonces, por eso es importante esta teoría de Bourdieu, porque permite hacer estas críticas de qué está pasando en la escuela
y qué debería cambiar, ¿no? También pensemos todas estas oportunidades, por ejemplo, que dan a estudiantes en otras universidades privadas, donde los chicos se pueden ir de intercambio a otros países, ¿no? Claro que esto, ojo, no es porque la escuela lo dé solo pagando la colegiatura, ¿no? Realmente es un costo alto el poder ir, porque también el poder irse a otro país implica, bueno, tener que pagar por seguros de vida que son caros y pagar por visas estudiantiles que también son caras, ¿no? Entonces, sí, el acceder a este tipo de oportunidades, bueno, se limita a quienes pueden tener este tipo de recursos económicos, ¿sí? En el caso de países donde no es así porque pues reciben apoyos económicos de instituciones o de empresarios y es más fácil esta movilidad para los estudiantes, ¿no? O, bueno, entonces, ¿qué es el capital simbólico? Bueno, es esto, ¿no? Que puede dar la fama, el prestigio y el respeto, ¿sí? Bueno, entonces, lo que nos dice Pierre Bourdieu es que la desigual distribución de los capitales en un campo determina la estructura del mismo. Entonces pensemos como en el caso que les ponía de Finlandia, ¿no? Que los empresarios o la gente que tiene recursos económicos altos, para que sus hijos tengan una mejor educación, pues le va a invertir también a la escuela para que genere esas posibilidades, ¿no? Dice, los campos siempre están cambiando, son luchas por los capitales. En las escuelas se reproducen las estructuras sociales y, bueno, hasta acá. Entonces, también otra observación que él hizo y que ha sido criticada es que de acuerdo a cómo está organizada la escuela y teniendo como objetivo y, bueno, como fin conocer cuál es el objetivo, qué es lo que se está educando, eso está también determinando las relaciones, las estructuras económicas de la sociedad. Pensemos que las escuelas más caras están formando o tienen una visión más empresarial, hasta por las carreras que se dan, ¿no? Entonces ahí están formando a los empresarios, a los políticos, incluso, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, nosotros sabemos que hay escuelas que tienen la fama porque casi la mayoría de los egresados eran, que llegaban a ser funcionarios, pues salían de determinadas universidades, ¿no? Entonces, bueno, es el ejemplo de cómo las escuelas también determinan estas estructuras sociales, pero vean, como aquí dice Pierre Bourdieu, son cambiantes. Y eso también lo podemos ver, ¿no? Con este cambio de gobierno. Por ejemplo, era muy conocido o sabido que los egresados del ITAM eran los que generalmente formaban parte de las secretarías de gobierno, ¿no? De Estado, perdón. Y que ya con el cambio de este gobierno, como hay una crítica a esas élites, ahora se está contratando a gente de la UNAM, ¿no? Entonces vemos que, bueno, es algo bueno. Tal vez la crítica es esta división, ¿no? Que el gobierno, que el Estado está estableciendo. Bueno, entonces nos dice, bueno, esta idea ya la vimos, que hay una relación entre el origen social y los resultados académicos. Y aquí seguramente también podrían haber pegado el grito al cielo y decir no, ¿no? Como habíamos dicho, mi origen no determina los resultados académicos, pero pensemos, por ejemplo, que las escuelas más caras de la ciudad están educando en ya haciendo a los estudiantes trilingües, ¿no? Y que tienen que salir ya con una certificación en los 3 idiomas, ¿no? En uno ya, en un idioma es muy alto, en el otro a lo mejor es bajo, pero ya son 3 idiomas con los que los chicos están saliendo.
Entonces, imagínense la enorme diferencia de estos chicos que tienen ya 3 lenguas incorporados a una universidad donde hay estudiantes que tienen problemas de redacción, de lectura, de comprensión y pues con el mismo español, ¿no? Y entonces, vean, cómo siguen estas desigualdades. Ahora, dice, los campos siempre están cambiando y son luchas por los capitales, ¿no? Bueno, es lo que habíamos explicado anteriormente, con los cambios y lo que se prevalece. También debemos ser críticos bueno, esto nos permite ser críticos con estos objetivos educativos que tienen las escuelas, porque una crítica que se está haciendo, por ejemplo, en las escuelas, es que se están formando solo trabajadores, ¿no? O que se crean empresarios, bueno, un emprendimiento ¿y cuál sería la crítica? Que bueno, se está privilegiando solo el emprender, el ser empresario, pero se están dejando a un lado los aspectos sociales, el pensamiento crítico, el pensamiento analítico. Y eso seguramente pues va a tener consecuencias, bueno, que ya las estamos viendo. Entonces, aquí habría que, él pone entonces atención Pierre Bourdieu en esta desigualdad de oportunidades en la escuela y el capital cultural, ¿no? Dice, entonces, heredamos de nuestra familia los medios materiales y los instrumentos de conocimiento, de expresión y saber. Ahora, esto me parece también que es relevante para poder entender como docentes entonces lo que está diciendo Pierre Bourdieu, ¿no? La escuela debe ser el medio donde se deben igualar las oportunidades de conocimiento. Hay un ejemplo que me parece muy interesante en una escuela acá en Puebla, un CONALEP, que está por la lateral de la recta Cholula. Estos chicos, perdón, se inscribieron para participar en un concurso de robótica que se iba a celebrar en Japón. Claro, los equipos ganadores de cada país iban a participar en esta competencia. El objetivo era hacer creo que era una autopista de autos de carreras, pero todos manejados pues, a través de la robotización, ¿no? Y estos chicos no tenían el material ni los conocimientos suficientes para poder hacerlo. Entonces se acercaron a una de las universidades más caras de Puebla para pedirle a los maestros apoyo y buscaron patrocinios. Desafortunadamente, como estaba sucediendo, pues no recibieron el apoyo de nadie, pero tenían ganas ellos de participar porque ya tenían gran parte del trabajo. Bueno, con ayuda de sus maestros y de lo que ellos pudieron investigar por su cuenta a través pues de internet, lograron terminar su proyecto y lo más interesante es que terminaron de construir su proyecto con palitos, ya no con piezas de madera, ya no con el material que se utiliza para ese tipo de proyectos, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Que ganaron, ¿no? O sea, le ganaron a estas escuelas que tienen todos los recursos para poder hacerlo. Y bueno, debido a que no tenían el dinero para viajar, pero como el gobierno japonés se enteró del proyecto y de cómo lo habían solucionado, les pagó el gobierno japonés los pasajes para que se fueran a competir. O sea, qué bonito ejemplo de esto, de cómo las escuelas pueden ofrecer estas igualdades, ¿no? A los jóvenes, y entonces es por eso que es bien importante que se preparen para poder apoyar a los chicos, porque eso les puede cambiar la vida, ¿no? Bueno, también que en la escuela se transmite, bueno, parte de esa cultura, a lo que vimos,
Dice, entonces, no hay neutralidad y objetividad en el aparato escolar. La escuela trata de reproducir las desigualdades sociales, dándoles títulos a quienes serán los líderes sociales, estableciendo las mismas jerarquías que hay en la comunidad, bajo una supuesta y pretendida idea de igualar mediante la educación, ¿no? Entonces, estos ejemplos son lo que aquí Pierre Bourdieu nos está diciendo. Otro concepto importante en Bourdieu es la reproducción social. Es decir, que en las escuelas también se da este tipo de transmisión de determinadas culturas y a veces se transmite la cultura de la clase dominante, ¿no? En el sentido de, y bueno, esto creo que podemos justificarlo y me hubiera gustado oír si están o no de acuerdo en que hay escuelas pues que solo están generando trabajadores, ¿no? Asalariados en comparación con otras universidades que están formando para ser pues, los líderes eh, o los políticos, ¿no? Y bueno, habría que ver hasta qué punto, pues no solo la escuela, sino también nosotros con el capital que venimos, lo que realmente estamos buscando hacer, ¿no? Si nosotros solo estamos buscando pasar materias, solo por pasar y no aprender, pues de alguna manera lo que tienen ustedes que pensar es qué están reproduciendo, ¿no? Y que no están permitiendo que la escuela les pueda posibilitar un cambio en el estatus que ustedes puedan tener en su vida, ¿no? También lo que encuentro es que hay una violencia simbólica, ¿no? La escuela impone símbolos y significados. Esto es muy interesante porque vemos entonces que un gran cambio que podemos hacer es en las escuelas, ¿no? Porque, bueno, ahí también, aquí es a donde transmitimos todo ello, ¿no? ¿Qué es el hábitus? ¿Qué es otro de los conceptos importantes en Bourdieu? Dice, es el lugar donde se reproducen estos campos, el capital social, económico y el cultural. Son sistemas de percepción del mundo. Permite acrecentar el capital cultural, social y económico. Se adquiere en la familia y luego en la escuela. Entonces es importante porque, y eso es algo que tienen que ustedes entender, ¿no? El hábitus, en donde están ustedes haciendo trabajo de campo, ¿no? ¿Qué estructuras son las que se reproducen? ¿Cuáles son estos capitales que tienen los niños, ¿no? El capital cultural, el capital simbólico. ¿Cómo algunos niños reproducen este tipo de capitales o se puede ver, ¿no? Y lo podemos ver a lo mejor con que los niños sí desayunan, con qué tipos de lunch llevan, los materiales, ¿no? Si tienen los materiales para trabajar. Por ejemplo, en universidades llama la atención cómo los chicos llevan computadoras carísimas, ¿no? Y que, por ejemplo, pues ya ellos están trabajando de alguna manera con la inteligencia artificial, pero aprovechándola, no por el plagio, sino utilizando como un medio. ¿Por qué? Porque, bueno, también a los docentes, pues por las certificaciones que tienen por los convenios con otras universidades en el mundo, pues es una capacitación constante y es una evaluación periódica que están recibiendo los docentes y que vean, pues eso está posibilitando otro tipo de educación, ¿no? Y qué difícil es cuando en escuelas, pues los docentes tenemos que buscar el cómo tener los mejores medios y luchar porque los estudiantes estén interesados en aprender y no solo en pasar materias, ¿no? Pero esto es lo que sería interesante investigar y entender ustedes como pedagogas ahorita en los proyectos que están haciendo para proponer estos cambios. Entonces, bueno, es decir que el hábitus son un esquema del mundo, se forma en una determinada clase y posición social.
Entonces, bueno, no sé ustedes qué opinen. A mí me parece muy interesante la propuesta de Pierre Bourdieu. ¿Por qué? Porque espero que esta teoría nos permita ver de otra manera el, el aula, leerla, ¿no? De otra forma, y que esto pues les lleve a entender más y que bueno, también genere el compromiso de lo que van a hacer. La actividad síncrona que ahorita podrían empezar a hacer y subir es el que ustedes puedan escribir de qué manera, explicar más bien, de qué manera esta teoría de Pierre Bourdieu, cualquiera de los conceptos que presentamos, les es útil para interpretar el proyecto, bueno, algunos de los puntos que ustedes están observando. Y creo que a todas, por lo que va a ser necesario que incorporen a Bourdieu en la parte teórica, ¿no? El texto lo pueden encontrar en línea, pero pueden ustedes buscar otros textos, busquen que sean textos académicos, por favor, y esto puede ayudar a mejorar, ¿no? Entonces, si tienen dudas, nos estamos viendo en línea, digo, por correo electrónico o por el medio de la plataforma, manden un mensaje o también a través del foro, ¿sí? Bueno, pues que tengan un buen día y pues que sigan avanzando en sus proyectos de investigación. Hasta luego.